En la clase de hoy veremos toda la teoría y el procedimiento que se debería seguir para realizar el cálculo de deriva. Recordemos primero el concepto de deriva. La deriva se define como un desplazamiento relativo de piso. Lo que el piso se mueve en la parte superior menos lo que se mueve en la parte inferior. Entonces, si tenemos tres niveles, tendríamos tres derivas por cada uno de los pisos, tres desplazamientos relativos. Recordemos también la necesidad de hacer ese control de deriva. Básicamente lo que buscamos, controlando los desplazamientos relativos de piso, es controlar los daños en la estructura, daños en los elementos no estructurales y también en los estructurales. Para calcular esta deriva vamos a considerar tres efectos: el traslacional, el torsional. Estos dos, digamos que ustedes lo han manejado o manejan esos efectos con lo que hemos calculado, el cortante directo, indirecto, de torsión, es básicamente lo mismo. Y un tercer efecto que sí es un concepto nuevo, que es el efecto de segundo orden. Recordemos el concepto de deriva. Entonces, es un desplazamiento relativo de piso. Sin embargo, nuestras estructuras están en tres dimensiones. Si el el plano es XY y la altura viene dada en el eje Z, pues un punto cualquiera, en este caso el punto I, pues se va a poder desplazar una cantidad en X y una cantidad en Y en la parte superior. Y en la parte inferior de este mismo piso, en la parte inferior también se desplaza una cantidad en X y una cantidad en Y. Si esta vista en tres dimensiones no es tan clara, pasemos a mirar una vista en planta. Entonces, esta losa sería la losa superior, y la de acá sería la losa inferior, ya deformadas o ya desplazadas. Eso es lo que estamos mirando. Y esta línea punteada me está representando la losa inferior en su posición sin deformarse. Entonces miramos que primero el punto I, que estoy indicando, se desplaza respecto a su condición inicial, o sea, todo esto punteado era la estructura sin deformarse debido a una acción sísmica. Entonces llega el sismo y como sabemos que tenemos que considerar el efecto ortogonal, pues este punto se desplaza una cantidad en X y una cantidad en Y en la losa superior, y en la losa inferior también se desplaza una cantidad en X y una cantidad en Y. ¿Listo? Entonces, esos desplazamientos se dan para cualquier punto del sistema estructural. Es decir, que si yo quiero hablar de una deriva de piso, considerando que estos puntos se pueden mover tanto en X como en Y, vamos a calcular este movimiento del piso en la parte superior e inferior. ¿Listo? Lo que llamamos delta sub I, que aplicando Pitágoras pues no es más que la raíz cuadrada de la diferencia de desplazamiento en X al cuadrado más la diferencia del desplazamiento en Y al cuadrado. Es decir, finalmente nos va a quedar que el desplazamiento relativo de piso va a ser una función de los desplazamientos laterales totales. Esto viendo la estructura en tres dimensiones. Vamos entonces a ver que esos desplazamientos laterales totales, los que tenemos que calcular para luego calcular la deriva, van a estar en función de tres efectos. Como les había dicho, traslación, rotación y efecto P delta. Y lo único que tenemos que hacer es sumar esos efectos. Y como ya les había establecido, pues este punto J pues se puede mover en el plano XY
se puede mover una cantidad, la que sea, en cualquiera de las direcciones, así que necesito calcular dos desplazamientos laterales en el eje X y en el eje Y en función de los tres efectos: traslación, rotación y efecto P delta. Miremos entonces si a una estructura, esta sería una losa, la vista en planta de la losa de una estructura, le aplicamos un sismo en X, entonces ¿cómo miraríamos cada uno de esos efectos? La traslación la vamos a medir en el centro de masa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la traslación vemos que la estructura se mueve para un lado o para el otro. ¿Listo? Ese es el efecto traslacional. O sea que lo que se mueva, este punto I, pues va a ser exactamente igual a lo que se mueve el centro de masa. Entonces ese va a ser el efecto más básico para nosotros calcular. Luego viene la rotación. Entonces la rotación, ya sabemos, producto de un momento torsional. Esa torsión se da respecto al centro de rigidez. Entonces en el centro de rigidez aparece mi nuevo eje X', Y', y alrededor de ese centro de rigidez se da la torsión. Así que de este efecto pues también tenemos que saber, por ejemplo, este punto I, cuánto se mueve. Y finalmente el efecto P delta va a ser un efecto en el que primero tenemos que considerar que la estructura se deformó. Listo, es un efecto adicional que también se llama efecto de segundo orden. Es un efecto que se va a dar si y solo si previamente la estructura se ha deformado por rotación o por traslación. Si no existe traslación ni rotación, no va a existir efecto P delta. Comencemos con el cálculo de la deriva por traslación. Entonces les decía, vamos a saber cuánto se desplaza mi centro de masa. ¿Listo? Como es un efecto netamente debido a este desplazamiento traslacional, entonces lo que se mueva a cualquier punto corresponderá al mismo desplazamiento del centro de masa. Recordemos que la rigidez de todo el edificio va a estar dada por la rigidez de los pórticos, ya sea en la dirección X. Bueno, aquí esta es la rigidez del edificio en la dirección Y, estará dada por todos los pórticos o muros en la dirección Y. Y si la queremos en la dirección X, pues va a estar dada por todos los pórticos o los muros en la dirección X. En este caso, pues estamos viendo el efecto de un sismo en la dirección X, entonces me interesa la rigidez de la estructura en la dirección X. Esa rigidez va a estar en función del cortante de piso. Si este es el piso I, pues aquí actúa un cortante de piso I entre el desplazamiento que se genera en el centro de masa. Listo, es el concepto de rigidez. Simplemente, si tú tienes un elemento y le aplicas una carga, entonces tu estructura, o puedes calcular mejor la rigidez de esa estructura en función de la carga que le aplicas entre el desplazamiento que se genera. Carga entre desplazamiento. ¿Listo? Entonces este es el concepto de rigidez. ¿Qué carga es la que está afectando, en este caso mi piso? Pues el cortante de piso. ¿Y cuál es el desplazamiento que se genera? El desplazamiento relativo de piso, la deriva. ¿Listo? Es lo mismo, es concepto de rigidez. Así que de aquí simplemente pasamos a despejar esa deriva de piso, que va a ser función del cortante, que ya sabemos cómo calcular el cortante de cada piso. De piso, no el cortante de los pórticos, no, sino el de piso. Este que se obtiene luego de calcular las fuerzas con el método horizontal equivalente con los coeficientes CBX, calculamos fuerzas y luego sabemos que con esas fuerzas calculamos los cortantes, simplemente haciendo una integración. Entonces, con eso encontramos esos cortantes de piso. Y la rigidez, pues ya ustedes vieron, hemos estado trabajando con las ecuaciones de Wilbur, se puede trabajar con edificio de corte o se puede utilizar el concepto de rigidez.
La rigidez es una propiedad innata de la estructura, no depende de la fuerza que se le aplique. Listo, entonces esa sería la deriva por lo anterior, era la deriva por traslación, solamente en función de la rigidez. Ahora vamos por la deriva con la deriva por rotación. Entonces, en esta deriva por rotación consideramos que hay un momento torsor en mi piso, es decir, mi piso va a empezar a rotar y su eje de rotación van a ser unos ejes auxiliares X', Y' que nacen en el centro de rigidez. Así que esa rotación nosotros la vemos descrita por un ángulo que se forma, que es el ángulo teta. ¿Listo? Con ese ángulo teta es que vamos a calcular cuánto se desplaza un punto cualquiera en dirección X o en dirección Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos el ángulo teta. Ese ángulo teta de rotación lo vamos a calcular en función del momento torsor entre la rigidez torsional. Eso ya lo habíamos visto cuando definimos qué era el efecto torsional. El momento torsor de diseño van a ser todos los momentos torsores acumulados hasta el nivel de estudio, desde el piso superior hasta el nivel de estudio, y se calculan en función de las fuerzas sísmicas por las excentricidades de diseño. Entonces, con eso está dado el momento torsor y la rigidez torsional. En este punto de cálculo de deriva ya la tenemos que tener, porque con esa rigidez torsional calculamos el efecto indirecto, el cortante indirecto. Así que con esto no habría problema. Si ya hicimos lo anterior, el ángulo de rotación ya tiene que ser un dato. Ahora, ¿qué es lo que establecemos? Vamos a mirar esta vista sin deformar por torsión, pero en los ejes X' y Y' pues trazamos cuál es el ángulo teta. ¿Listo? Entonces miramos que a partir del eje X' respecto a ese ángulo teta, pues un punto que estaba aquí se va a desplazar aproximadamente a este punto, aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque esto se cumpliría si y solo si estamos con la teoría de pequeñas deformaciones, es decir, que estos ángulos son pequeños. Y en estas estructuras se esperaría que estos ángulos fueran pequeños. Entonces, aproximadamente vamos a decir que el desplazamiento o la deriva por torsión en la dirección X va a ser esta deriva por torsión en la dirección X, utilizando la teoría de pequeñas deformaciones y lo que equivale la tangente de un ángulo, pues diríamos es igual a esta distancia Y' por el ángulo. ¿Listo? Teoría de pequeñas deformaciones, aquí lo voy a escribir. Teoría de pequeñas deformaciones. En esa teoría de pequeñas deformaciones podemos demostrar que el ángulo es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Entonces con eso podemos obtener este desplazamiento por torsión en X, y con el mismo concepto obtenemos el desplazamiento por torsión en Y. Eso sería entonces la parte de cómo calcular la deriva por torsión. En resumen, ¿qué necesitamos? Primero, el ángulo de torsión. ¿Listo? Eso tiene que ser un dato. Para el cálculo de deriva ya tiene que ser un dato, porque pues ya se tuvo que haber hecho el paso anterior, que es calcular cortantes indirectos en los pórticos, donde tuvimos que haber calculado rigidez torsional y momento torsor en cada uno de los niveles. Así que eso es un dato. Luego pasamos a calcular el desplazamiento en X y en Y a causa de la torsión, utilizando estas expresiones que de nuevo son aproximadas. El último efecto es el efecto
P delta. Entonces este efecto solo se puede dar si y solo si previamente la estructura ha experimentado efectos de traslación y efectos de rotación, o al menos uno de los dos, o sea, la estructura tiene que haberse deformado. Este es un efecto al que se le denomina efecto de segundo orden, ¿listo? Porque es un efecto adicional. Son efectos que producen o van a producir aumentos en las deflexiones laterales y en las fuerzas internas de la estructura que se dieron en un primer orden o en una primera instancia. Se van a calcular de una forma muy sencilla. Simplemente el efecto P delta va a ser un incremento de la deriva por traslación, la deriva en el centro de masa, ya sea en X o en Y, amplificada por un coeficiente que le denominamos Q sub I, que es conocido como el índice de estabilidad. Entonces, solamente se calcula así, o sea, conocido como es un efecto adicional, lo que vamos a hacer es incrementar este efecto traslacional. Así que vamos a ver cómo se calcula ese índice de estabilidad. Ese índice de estabilidad es una relación, si vemos es una relación de momentos. Acá arriba tenemos la fuerza entre un desplazamiento. Miren, esta fuerza por este desplazamiento me genera un momento. Ese es el momento de segundo orden. Pero para que se genere ese momento de segundo orden, pues bueno, mi estructura tuvo que haberse deformado. Tuvo que haberse deformado por efecto ¿de qué? De un efecto de primer orden que está asociado a este cortante de piso. Es decir, voy a sacar aparte esa columna. Entonces aquí está la columna. ¿Cuál sería mi efecto de primer orden? El efecto de primer orden es que llegó mi cortante de piso. ¿Listo? Entonces, el momento que yo calculo de primer orden va a ser M1 va a ser igual a el cortante por la altura de piso, cortante BP por la altura de piso. Ese es el momento de primer orden, el que ustedes siempre han calculado en sus cursos de análisis estructural, de resistencia estática. El momento de segundo orden se va a dar porque la estructura se deformó en un primer orden, o sea, producto de este cortante P, sabemos que mi estructura se va a deformar. ¿Cuánto se va a deformar? Pues estamos diciendo una cantidad delta. Entonces, si digamos a la estructura se le aplica una carga P, o sea, existe una carga gravitacional mejor, pues esa carga gravitacional no se va a quedar aquí. O sea, esa carga gravitacional no genera efectos de primer orden. Por ejemplo, aquí sería la carga P por el brazo, que sería 0. Entonces no hay efectos, esto es 0. Pero como la estructura ahora se deformó a causa de la existencia del cortante BP que me desplazó la estructura una cantidad delta, entonces la carga P se mueve y ahora me aparece un efecto de segundo orden, que ese efecto de segundo orden va a ser igual a la carga P por el desplazamiento delta. De ahí que esto se le llama efecto P delta. Entonces, cuando consideramos ese efecto P delta, pues lo que hacemos es sumar esos momentos M1 más M2, efectos de segundo orden. Entonces miren que el índice de estabilidad es una relación de momentos. Arriba tenemos el efecto P delta, ¿listo? O sea, la carga por el desplazamiento debido al efecto lateral, y abajo tenemos el momento de primer orden, el cortante de piso por la altura de piso. Entonces aquí sería primer orden y por acá tenemos segundo orden. Este índice de estabilidad mide el grado de flexibilidad de la estructura. Miremos, si esto nos da un subíndice muy grande, ¿qué significa? Que este efecto P delta está grande. Y para que este efecto P delta sea grande es porque este desplazamiento lateral es grande. Entonces me está diciendo en ese caso que el piso es muy flexible.
¿Listo? O sea, me va a medir ese grado de flexibilidad. Entre más grandes los desplazamientos, más flexible se va a caracterizar la estructura. PI la vamos a definir como las cargas acumuladas, cargas verticales que van a ser muertas y vivas acumuladas desde el entrepiso de estudio hacia arriba. Delta CM va a ser la deriva en el piso I. Permítanme, voy a cambiar aquí un poquito esta imagen. Muy bien. Delta CM va a ser la deriva en cada uno de los pisos, la deriva en el centro de masa. Entonces miramos cuánto se mueve el piso 1, cuánto se mueve el piso 2, cuánto se mueve el piso 3. Muy bien, B sub I es el cortante de piso, que esto ya tiene que ser un dato para nosotros. Para llegar al cálculo de derivas, porque ya conocemos todo esto. HPI, bueno, la altura de piso. Aquí no está medida, pero entonces esta sería la altura del piso 1, por aquí tenemos altura del piso 2, altura del piso 3. Muy bien, algo importante que establezco aquí es, miremos que la carga PI que utilizaríamos para el cálculo del índice de estabilidad es acumulada. Si vamos al tercer piso, va a ser toda la carga uniformemente distribuida o puntual o lineal que haya en ese piso y la multiplicamos por el área. Bueno, aquí la estoy multiplicando por el área, es decir que esto tiene unidades de kilonewton metro cuadrado o tonelada metro cuadrado. La carga PI para el índice de estabilidad del piso 2, pues va a ser la carga en ese nivel por el área de ese nivel más lo que tiene acumulado del nivel 3. Y en el piso 1 pues tenemos las mayores cargas porque pues es un acumulado de todos los pisos. Entonces esa sería la forma de calcular los índices de estabilidad y tiene que calcularse un índice de estabilidad para cada piso. ¿Listo? Porque va a estarnos variando. O sea, cualquiera de estos efectos nos puede variar. Lo único que de pronto podría permanecer constante es la altura de piso. Si todos los pisos de la estructura miden 3 metros, pues eso es constante. De resto, el cortante va a cambiar. Esta deriva puede, si nuestra estructura es muy regular y simétrica en todos los pisos, puede que sea igual en todos los pisos y esta carga pues va a cambiar. Ahora miremos si no queremos calcular o si queremos mejor calcular la deriva para un pórtico plano, no para una estructura en 3 dimensiones, sino para un pórtico plano. Entonces la forma de calcular la deriva va a seguir siendo la misma. La deriva por el efecto P delta va a ser un incremento de la deriva en el centro de masa por el índice de estabilidad entre 1 menos el índice de estabilidad. Entonces el índice de estabilidad aquí es mucho más sencillo. Como estamos hablando de un pórtico plano, vamos a pasar la deriva del centro de masa abajo a dividir el cortante de piso. Inmediatamente esta expresión nos da directamente la rigidez del pórtico. La rigidez del pórtico en cada nivel, la que ustedes calcularon con las ecuaciones de Wilbur, con el método del edificio de Corte o con concepto de rigidez. Esto entonces es mucho más fácil. Y las cargas acumuladas, pues como el pórtico tiene una longitud L, estas cargas van a tener unidades de kilonewton metro, así que simplemente lo multiplicamos por longitud y vamos acumulando esas cargas. ¿Listo? Esa es la misma forma, o sea, el concepto es el mismo para la estructura en 3 dimensiones. Aquí lo que estoy presentando es una simplificación para un pórtico plano. Ese sería entonces el procedimiento que vamos a seguir para calcular la deriva, para calcular los efectos en cada uno de los niveles, un efecto por traslación, un efecto por rotación y finalmente este efecto P delta. Sumamos los efectos, sumamos los valores de cada uno de los efectos y con eso obtenemos la deriva total. Perfecto, ahora miremos ¿qué nos dice la norma respecto a este cálculo de los efectos? Lo primero que nos dice es que hay que ver si los efectos P delta son grandes o no. ¿De qué va a depender que los efectos P delta sean grandes? Nos pone un límite para el índice de estabilidad de 0.10. Es decir, que si ese índice de estabilidad que
anteriormente vimos cómo se calculaba, es menor o a lo sumo igual a 0.10, nos dice con tranquilidad puedes despreciar los efectos P delta, es decir, el efecto de segundo orden no es significativo. Entonces, ojalá estemos aquí. ¿Listo? Si nuestras estructuras no son tan flexibles, son más bien rígidas, casi siempre se cumple esta consideración, que los efectos P delta se pueden despreciar. Algo que no puede pasar, que ese índice de estabilidad sea mayor a 0.30. Si eso sucede, lo que nos dice es la estructura es potencialmente inestable y esto no se permite. Entonces la norma de inmediato te dice, debe rigidizar la estructura, aumentar secciones transversales de columnas, de vigas, poner muros si es un sistema porticado, cambiar el material si es concreto, pasarlo a acero, o sea, aumenta esa rigidez. Esa es, digamos, la primera opción. Una segunda opción, que es todo esto de acá, es para una estructura en concreto reforzado en la que se permite hacer una verificación con un análisis elástico de segundo orden, considerando todos los aspectos del C10.4 que te dice pues qué hay que considerar para hacer un análisis elástico de segundo orden. O esta sería una tercera opción, con la consideración de C10.7.4. En ese C10.7.4 lo que me hace o me permite hacer es un análisis en el que se refiere solo a estructuras planas, ¿listo? Pórticos planos sometidos a cargas que causan desplazamiento en su propio plano. ¿Listo? Entonces aquí nos tocaría sacar cada uno de los pórticos y analizarlos por aparte. Digamos que estas opciones no son de pregrado, o sea, este curso no llega hasta acá, entonces nuestro límite va a quedarse aquí en que si se da el caso que la estructura sea potencialmente inestable, la solución que vamos a optar en este curso va a ser rigidizar la estructura. Esa va a ser la respuesta que ustedes tienen que dar hasta este nivel. Hay otras opciones, sí, pero es hay que hacer un análisis de segundo orden para el cual, pues, digamos, no alcanzamos con los límites de este curso. Muy bien. Recordemos, esto ya lo habíamos visto, pero pues lo vimos hace bastante tiempito, así que es bueno recordarlo, en dónde vamos a calcular la deriva. La primera condición, vamos a verificar si la estructura es regular o irregular, no interesa, pero que no tenga irregularidades en planta tipo 1AP y tipo 1BP. Esas irregularidades están asociadas a la torsión. Entonces, ustedes en su curso de estructuras 2 van a evaluar muy bien estas irregularidades. Aquí van a tener toda la información para hacerlo, pero allá lo van a hacer con mucho más calma. Digamos que por ahora va a ser un dato. Va a ser un dato en el que se les diga, mira, tu estructura es irregular, pero no tiene ninguna irregularidad en planta tipo 1AP y 2P. Entonces, si esa es la conclusión, lo que te dice es, puedes calcular la deriva en el centro de masa. Pero, si no sucede eso, si tu estructura es irregular, con una irregularidad tipo 1AP o 1BP, o sea, esto es un dato, se tiene que dar como un dato, entonces te dice la deriva hay que calcularla en el punto más crítico. ¿Cómo vamos a encontrar ese punto más crítico? Si este es mi sistema estructural compuesto por 4 elementos, entonces vamos a decir que la columna más crítica es aquella que está más alejada del centro de rigidez. Esa va a ser nuestra columna más crítica, por obvias razones. Va a tener un brazo mucho más grande respecto al centro de rigidez para aumentar ese efecto torsional. Y una estructura con irregularidad 1AP o 1BP es porque tiene torsión. Entonces, con eso definimos dónde calculamos esa deriva crítica. Y algo, finalmente, mucho más importante o no igual de importante es este numeral. También nos los da la norma. Mira, la norma te dice, si cuando calculaste tu deriva
ya sea en secciones de concreto reforzado, en mampostería o en estructuras mixtas con acero, utilizaste secciones fisuradas. ¿Listo? Recuerden eso que les dije de la rigidez, que la norma dice trabaja con 50-50, columnas igual de fisuradas que las vigas, o 70-30, más o menos eso. Entonces, o sea que hicimos todo ese cálculo de rigidez con secciones fisuradas. La norma te dice, bueno, antes de venir y comparar las derivas que calculaste con los límites dados en la tabla A641, vas a multiplicar tus derivas por un 70%. Es decir, usted llegó, hizo su análisis de este pórtico y consideró que la inercia de las columnas era un 70% de la inercia bruta de las columnas y que la inercia de las vigas era un 0.30% de la inercia bruta de las vigas. O sea, consideró que sus secciones estaban fisuradas. Y con esa inercia vino y calculó la rigidez del pórtico, y producto de las cargas que se le aplicaron al pórtico, pues definió que ese pórtico se deformaba una cantidad X, una cantidad delta 1 aquí y por acá una cantidad delta 2. Entonces digamos que delta 1 te dio 1 centímetro, por exagerar. Entonces la norma te dice, mire, no compares este 1 centímetro con el límite máximo que te da la norma, no, multiplícalo por 0.7. Entonces tu desplazamiento calculado finalmente va a ser de 0.7 centímetros. Ahora estos 0.7 centímetros, si vienes y lo comparas con el límite que te da la norma. Por este motivo es que muchos diseñadores optan por no trabajar con secciones fisuradas, porque al final pues reduce las derivas. ¿Listo? O sea, ¿qué es más crítico? Pues que hubieras comparar 1 centímetro, pero pues si utilizaste sección fisurada, la norma luego te permite reducir la deriva. Valdría la pena hacer el ejercicio y ver del orden de qué nos da. Digamos, en un primer caso, decir, se usa sección fisurada, se hace el cálculo de deriva y se multiplica por 0.7. O un segundo caso, decir no se usa una sección fisurada y se calcula directamente o se controla la deriva con este desplazamiento que da. A ver qué nos da. Si por aquí nos da, por ejemplo, 0.68, bueno, pues daba igual, ¿no? Daba igual a considerar o no la sección fisurada. Es algo que se puede establecer con más calma. Muy bien, entonces esto sería todo lo que tenemos para hacer el cálculo y el control de deriva, que vamos a hacerlo con más detenimiento en la próxima clase. Muchas gracias a todos.